¿Quieren por favor acompañarme en sus Biblias a leer el libro de Cantares? Esta semana les contaba, siempre oramos por los matrimonios y por las familias, pero justo el miércoles les comentaba a los hermanos que vinieron al estudio que, bueno, hay semanas muy particulares en esta tarea, y esta semana fue una en la que varias parejas y matrimonios se acercaron con sus problemas, sus luchas. Permiso, me voy a contar. Y eso hizo que mi corazón se cargara, especialmente por las relaciones matrimoniales y los noviazgos. Les contaba a algunas personas cómo parejas tan jóvenes a veces se encuentran en situaciones tan difíciles, ¿no? Y cómo llegaron, siendo tan jóvenes, a tener problemas tan serios. Y entonces estaba orando mucho por eso estos días, y mientras tanto también estaba orando para preparar el mensaje, para que el Señor confirmara, y bueno, creo que eso me llevó a releer algunas cosas que tenía y a confirmar entonces para compartir lo que quiero leer con ustedes. Cantares, entonces, capítulo 1. Quiero tomarme algunos domingos, a partir de hoy, no sé cuántos, para leer con ustedes el libro de Cantares. Ya el Señor dirá cuántos domingos nos tomaremos. No sé quiénes tienen la costumbre de leer el libro del Cantar de los Cantares. ¿No? ¿Nadie? Cantar de los Cantares, o el más hermoso de los poemas, también es el título que usó la Biblia Dios habla hoy. El cantar más bello, el cantar de los cantos. Ese es el título que encontramos en el capítulo 1 y en el versículo 1. Cantar de los Cantares, el cantar más bello, el más hermoso de los cantos, el mayor de los cantos, el cual es de Salomón. El título es un superlativo, así se llama. Es cuando la Biblia usa, bueno, no se usa solo en la Biblia, también fuera, en otros géneros literarios, pero en la Biblia se usa esto para referirse a lo más excelente en su género. Cuando algo es lo mejor en su género, se le refuerza de esta manera. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el mismo uso, la misma expresión. Está hablando de que Jesús es el mayor de los reyes y es el mayor de los señores. Eso lo leemos, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15, o en el libro que tenemos al lado, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, también usa la misma expresión. Cuando comienza el libro dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, o lo más absurdo de lo absurdo, lo peor, lo más grave de lo sin sentido, ¿no? A eso se refiere. Así que cuando nosotros leemos el Cantar de los Cantares y comienza con este título, lo que estamos leyendo es que el autor considera a este libro, o a este conjunto de cantos, el cantar más hermoso de todos, el más bello, el más hermoso de todos los cantos. Yo les preguntaba recién cuántos han leído Cantares últimamente. La verdad es que una sorpresa, bueno, los chicos sí el año pasado. Cantar de los Cantares es un libro que cuenta con poca popularidad entre los cristianos. Lamentablemente, no sé por qué, bueno, sí, sé por qué. Cuenta con poca popularidad entre los creyentes, y esa pregunta que les acabo de hacer la podríamos trasladar si ustedes tienen amigos o familiares creyentes, no ahora, después cuando salgan de acá y lleguen a su casa. Pueden mandar un WhatsApp, o cuando se junten a la tarde, tomar mate, pregúntenles cuántos mensajes escucharon acerca de Cantar de los Cantares durante el último año. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, mirá vos, qué lindo. Vamos a ver después si coincide. ¿Ahora lo vamos a ver? Bueno, no ahora, pero lo vamos a leer, muy bien. ¿Cuántos mensajes escucharon sobre Cantares en el último año? Yo tengo que preguntarme cuánto prediqué de Cantares. Yo no solía predicar prácticamente nada de Cantares hasta el 2018, por distintas circunstancias. Estoy predicando casi una vez al año, un poquito más capaz, o sea, un poco más de un año. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estudiaron Cantares en su devocional personal?
que se descargaron un PDF, un comentario, que se dedicaron a leer Cantar de los Cantares y estudiarlo profundamente, o como iglesia, tener como grupo de estudio el Cantar de los Cantares. No es común, no solemos leerlo, no solemos estudiarlo, y por lo general cuando llegamos al Cantar de los Cantares, como suele pasar con este tipo de libros poéticos, como pasa con Salmos, con Eclesiastés, con Proverbios, nos acercamos ya con la predisposición de que es un libro sencillo, fácil, y lo leemos medio superficialmente y lo pasamos rápido. Encima es cortito, lo que favorece todavía más que solemos leerlo como a vuelo de pájaro. Entonces la verdad es que, excepto los piropos que podemos dedicarle a nuestra esposa, también a mí me gusta decirle que tiene los dientes completos, eso también es un piropo que encontramos en Cantares, pero salvo ese tipo de pasajes así, que a veces usamos cómicamente o para alguna ocasión especial, un aniversario, buscamos un versículo, realmente no le dedicamos mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué Cantar de los Cantares genera cierta resistencia? ¿Por qué no es que lo leemos más seguido, ni lo estudiamos, ni lo tenemos como parte de nuestra lectura habitual de nuestro devocional? Hay una serie de razones, no vamos a leer todas ahora, yo les quiero compartir algunas nada más. En primer lugar, el libro del Cantar de los Cantares es un libro sensual. ¿Saben lo que significa sensual? ¿Qué significa? Claro, sensualidad, no sé si todos escucharon, sensualidad se refiere a los placeres que proveen los sentidos. Y el Cantar de los Cantares es un libro que no esquiva eso. Y ahí cuando nosotros leemos el libro, vamos a ver que el autor, o los autores, o la autora, apela a los aromas, sabores, toques, caricias, la humedad de la lengua, del cónyuge, el aroma del pelo, el tamaño del cuerpo, los brazos, las piernas, él la admira a ella a él. Y todo eso además se da en distintos escenarios, porque en un momento están en una huerta o jardín, gam es la palabra en hebreo, huerta sería la traducción más precisa. Están después en un palacio, después en las calles de la ciudad, aparecen diferentes personajes como los guardias de la ciudad, algunos amigos, por ahí en el final aparece la madre del novio, pero todo eso que es tan humano, tan de aquí, de ahora, ¿cómo puede ser que haya un libro que habla tanto acerca de eso, de lo que sentimos, a través, no sentimientos, sino a través de nuestros sentidos, de lo que tocamos, lo que gustamos, lo que olemos? Eso nos genera resistencia porque nosotros tenemos la tendencia a asociar lo secular con lo carnal, ¿no? Si ustedes recuerdan, la Biblia no habla en contra de lo que es secular. Secular es una palabra relativamente moderna del idioma, viene de seculum, del latín, y significa lo que es de este mundo. Y nosotros solemos asociar lo secular con lo carnal. Por ejemplo, entonces decíamos en alguna oportunidad, el trabajo secular, que ustedes tienen la mayoría, es de este mundo, no está directamente relacionado con asuntos del reino, pero puede ser tan carnal o tan espiritual como seamos nosotros. El trabajo, si no, tendríamos que dejar el trabajo secular. O la escuela, los estudios seculares. ¿Por qué? Porque son pertenecientes. Sí, dicen. Tendríamos que dejar. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque son pertenecientes a este mundo, pero la forma en la que nosotros lo llevemos a cabo, lo desarrollemos, va a depender también de qué tan espirituales o carnales seamos nosotros. Pero nuestra tendencia, tenemos esto heredado ya del cristianismo anterior, es asociar lo secular con lo que es pecaminoso. Entonces, si habla de besos y caricias, cuidado, alerta, porque podría haber pecado. Y son solamente besos y caricias. Otra de las razones es que, no solo con Cantares, sino con el resto de los libros poéticos, ¿qué cosa? Es poesía. ¿Y saben cómo se lee la poesía? Como poesía. Uno de los problemas que tenemos es cuando generalmente queremos leer los libros poéticos desde otros ángulos, como, por ejemplo, desde el ángulo histórico o incluso teológico, y aunque los libros poéticos nos llevan a reflexiones teológicas, se tienen que leer como poesía. Un profesor mío solía decir, un profesor del seminario, la poesía dice más por lo que calla que por lo que dice. La poesía dice más por lo que esconde que por lo que muestra. No solamente la poesía bíblica, cualquier poema que nosotros leamos. Un autor, un escritor, cuando escribe poesía, ¿por qué lo hace en ese estilo? Porque a través del uso del lenguaje, y depende
mientras más hábil sea, mejor le saldrá, va a usar la ropa del lenguaje para decir lo que está pasando, lo que está viviendo, sin decirlo explícitamente. Y por eso es que uno, cuando lee poesía, tiene que tomarse el tiempo para conocer quién fue el autor, dónde vivió, en qué época, qué estaría pasando, qué estaría viviendo, cuando, no sé. Borges, por ejemplo, escribió en su poema, uno de los más conocidos, escribió: me duele una mujer en todo el cuerpo, ya el cántaro se rompe sobre la fuente. ¿Qué está diciendo? A simple vista no lo sabemos, habrá que leer el resto del poema y habrá que saber qué estaría viviendo él, qué estará tratando de expresar cuando dice una cosa así. O Gustavo Cerati escribe: sacar belleza de este caos es virtud. ¿O no? Pregunta al final, ¿no? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? Bueno, la poesía esconde, y en eso que esconde nos está tratando de transmitir algo. Y cuando leemos poesía hebrea, qué macana, qué lástima que cometemos el error de asumir que es simple. Muchos cristianos comienzan leyendo salmos y proverbios, e incluso quizás cantares, justamente porque al parecer poesía, o al ser poesía les parece que sea más simple, y en realidad es al revés. Porque hay tanto escondido allí que hay que escarbarlo bien. Como todo poema, como todo canto lírico, todo lo que es poesía, toma elementos de la vida, de la cultura, de lo cotidiano, y con esos elementos de lo cotidiano expresa ideas y sentimientos más profundos. Así es la poesía. Dice: una flor me visitó por la mañana, y todos nosotros sabemos que eso no es que literalmente la flor lo haya visitado, sino que a través de la flor está tratando de demostrar alguna otra cosa. El problema con el Cantar de los Cantares es que estamos leyendo una poesía, un autor que toma elementos de la vida cotidiana, pero de la vida cotidiana de ellos, de la cultura de Oriente Medio hace 3000 años. Entonces, hay muchos aspectos que nos son ajenos y desconocidos. Primer error para interpretar no solamente Cantares, sino la Biblia en general, es leer la Biblia desde nuestro contexto y aplicarle a los usos bíblicos nuestros usos. Entonces, cuando aquí nosotros leamos en Cantares cierto tipo de relación entre el hombre y la mujer, tenemos que recordar que es la relación que tenían hace 3000 años en el lejano Oriente Medio. Y además, el libro del Cantar de los Cantares es un libro que no se parece a ningún otro libro de la Biblia. Por ejemplo, hay contenido explícito del romanticismo, del erotismo entre el esposo y la esposa, como hay citas en otros libros de la Biblia, pero nunca encontramos un libro completo que sea tan explícito al respecto. Y además que lo haga desde una connotación positiva. No habla de la relación íntima del hombre y la mujer como algo malo, sino como algo bueno y bello que debe disfrutarse. Es un libro que describe con muchos detalles, por eso la poesía nos lo permite verlo, a los que ya tienen que entenderlo. Es un libro que describe y celebra la sexualidad, tal como Dios la ha creado para ser disfrutada. Es un libro cuya voz principal es de la novia, la protagonista desde principio a fin es ella, y es un libro con altísimo contenido femenino, todas las referencias, y de hecho el novio, el amado, entra de vez en cuando, pero quien lleva el canto adelante es ella, como también no se ve en otros libros de la Biblia. Es un libro en el que no se menciona a Dios, ninguno de sus sinónimos, ni Elohim, ni Hashem, ni Adonai, ni nada que se le parezca. Nosotros, habitualmente, al leerlo en esta, bueno, ya vamos a ver enseguida, al querer forzar esa interpretación, solemos suponer que el rey del que habla es Dios, porque así es como históricamente se lo ha interpretado, pero nunca habla de Dios, no se lo menciona. Tampoco se habla del templo, ni de la ley, ni del sacerdocio, ni de nada relacionado con el culto a Dios. No se cita en el Nuevo Testamento, no hay ninguna cita. De hecho, uno de los problemas que tuvo para ser incluido en el canon fue este. Cuando se decidía qué libros se iban a hacer parte del Antiguo Testamento, una de las características a considerar era que los autores del Nuevo Testamento citaran
libros del Antiguo. Nosotros, que la mayoría ya estamos bien familiarizados con el Nuevo Testamento, recordamos a los apóstoles citando los profetas, citando los salmos, nunca citan Cantar de los Cantares. Entonces, bueno, podríamos seguir leyendo varias más. Es un libro muy extraño para nosotros, para la mayoría de los cristianos. Y por eso Cantar de los Cantares tuvo problemas para ser incluido en la Biblia tal como la tenemos ahora. Porque cuando leemos el Cantar de los Cantares, reconocemos que es un libro inspirado por Dios, que tiene un mensaje del Señor para nosotros, que tiene enseñanzas valiosas, espirituales, pero al mismo tiempo, todo lo que dijimos recién, no se parece a los demás libros que sí conocemos ya que son inspirados por el Señor. Y aparte ni siquiera se parece a los libros de Salomón, a los anteriores, a los que ya sabemos que su autoría es segura, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Qué hicieron nuestros hermanos que vivieron en tiempos anteriores para poder incluirlo en el canon y para que la iglesia no se perdiera de la oportunidad de contar con el libro del Cantar de los Cantares, pero que no es como los demás libros? Se resolvieron varias propuestas, pero yo voy a mencionar dos, que son las que condicionan nuestra lectura del Cantar al día de hoy. En primer lugar, adjudicarle la autoría a Salomón. La verdad es que desde el principio se supo que ni la estructura del libro, ni el contenido del libro, ni el lenguaje del libro coincide con los otros libros que tenemos de Salomón. Si ustedes leen Cantares, hay una clara diferencia entre Cantares y Proverbios, Cantares y Eclesiastés, y desde el principio la estructura también y el contenido claramente es distinto al resto de los libros de Salomón. Sí es verdad, Primera de Reyes 4:32 dice que Salomón compuso más de 1000 cantares, y ese es uno de los textos que suele usarse para justificar entonces que Salomón es el autor de este cantar. Pero el hecho de que haya compuesto más de 1000 no significa que este sea justo uno de esos que Salomón compuso. Lo que sí tenemos como evidencia segura es que este libro viene de la época de Salomón. Así que probablemente Salomón fue como compilador, o más probablemente hubo editores que compilaron el Cantar de los Cantares bajo el mandato y la supervisión de Salomón. O sea que el rey, el hijo de David, mandó a compilar este Cantar de los Cantares. Hay fragmentos muy parecidos del Cantar de los Cantares en la literatura sumeria y acadia, así que algunos suponen también que puede ser un cantar muy antiguo que luego fue completado bajo el reino de Salomón, pero esa no está tan probada. La segunda propuesta que se dio, ¿cómo podemos hacer para que Cantar de los Cantares no se pierda, ya que parece un libro de Dios, pero es tan raro? Esta es la solución. Vamos a leerlos en claves de interpretación que se conocen como alegóricas y místicas. O sea, algunos propusieron que al leer Cantar de los Cantares lo que estamos leyendo es la relación entre Dios e Israel. Otros, después ya en la historia, que Cantar de los Cantares habla de la relación de Cristo con la Iglesia. Otros propusieron que se trata de la relación de Cristo con el alma humana. Eso fue sobre todo popularizado por San Bernardo durante la Edad Media. Eso también se conoce como la interpretación mística. Otros dijeron que Cantar de los Cantares es un drama, como una obra de teatro, una ópera, y está compuesto como un entretenimiento, pero que no tiene ningún valor didáctico o ético, que sirve para, recrear la lectura, recrear el alma, que está muy bien si el domingo a la tarde preparas un mate, no tenés nada que hacer y lees Cantar de los Cantares, pero realmente no es que puedas sacar muchas enseñanzas de ahí. Qué pena. Lo que nosotros creemos, lo que yo creo y creo que mi esposa también, es que la manera más satisfactoria de interpretarlo es siguiendo el método histórico y su interpretación en clave literal. Este es un poema que habla de la relación de un hombre con una mujer, de una mujer con un hombre, que se aman, que se gustan, que se desean, que tienen idas y vueltas, momentos buenos y malos,
que están construyendo una relación, y en medio de todo eso podemos ver cómo Dios nos enseña las lecciones que tenemos que aprender. Es cierto que algunos pasajes de Cantar de los Cantares se pueden aplicar a la relación de Cristo con la iglesia. Algunos sí, otros es muy difícil, y de hecho al hacerlo se ha forzado el texto a decir cosas. No voy a usar ninguna palabra para no cometer un error. Al querer forzar que Cristo es el rey y la iglesia es la novia, la sulamita, se ha llegado a interpretaciones trágicas del texto, cuando era mucho más simple entender que se trata de un hombre, de un esposo que ama a su esposa. Así que, ¿cómo lo vamos a leer nosotros? ¿Cómo les recomiendo que lo lean en su casa? Mientras nos reunamos aquí los domingos y lo leamos durante el tiempo que sea necesario, vamos a ir intercambiando, vamos a ir intercalando estas distintas lecturas del libro del Cantar de los Cantares. Donde se pueda, donde quepa una interpretación alegórica y podamos sacar lecciones acerca de Cristo y la iglesia, lo haremos, pero sin forzar el texto. Y donde la interpretación sea literal y hable del matrimonio, así lo haremos también. ¿Por qué estudiar el libro del Cantar de los Cantares? Yo tenía en mi bosquejo anterior, ya el que preparé hace mucho tiempo, tenía 3 razones, y hace un tiempo atrás leí un artículo muy interesante de Jay Harvey para Coalición por el Evangelio. Después les paso el enlace para que lo lean. Y en esas cosas extraordinarias, él propone 6 razones para leer el libro del Cantar de los Cantares, y en esas cosas curiosas y sorprendentes en el Señor, las 3 primeras que él propone en su artículo son las mismas 3 que yo tenía en mi bosquejo. Muy interesante. Así que le agregué las 3 que propone él y lo voy a citar con frecuencia. La primera razón por la cual debemos estudiar el libro del Cantar de los Cantares es porque es un libro de la Biblia. Y eso ya debería ser suficiente, ¿no? Si está en la Biblia, tengo que estudiarlo. Primera de Timoteo 3:16, que a ustedes ya lo conocen, pero igual lo quiero leer. Y también Deuteronomio 28, ¿qué dice Primera de Timoteo 3:16? ¿Quién se lo acuerda de memoria? No. Primera de Timoteo. Sí, 3:16. No. Perdón, segunda de Timoteo 3:16. Igual estaban diciendo mal. Algunas partes de la Escritura son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esa es la lectura correcta. Algunas otras, no. ¿No? ¿Así dice? Muy bien, los que tienen su Biblia las que tienen su Biblia verdadera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿de qué cosa? ¿Los que lo tienen ahí al texto? Sí, hombre se refiere al ser humano, ¿no? Claro, llegue a la madurez, se refiere a la palabra perfecto es teleios, y se refiere a estar completo. Entonces, toda la Escritura, o dicho de otra manera, estos días una amiga, esposa de un pastor en Gualeguaychú, compartió en sus redes sociales algo muy simple, pero con lo que estoy de acuerdo. La falta de discernimiento es un síntoma de la inmadurez espiritual. Si yo no tengo todo el conocimiento de la Escritura, si por la razón que fuese hay algún texto de la Escritura que yo no investigo, que no estudio, que no me alimento de ello, entonces no alcanzo madurez. Es como si comiéramos siempre nosotros la misma comida. Bueno, para Pauli, para los bebés que recién nacen, como Chloe, que justo no está Mirta, cierto tipo de alimentos va a ser suficiente, pero la mayoría de nosotros nos desnutriríamos y nos enfermamos si no incorporamos nuevos elementos a nuestra dieta. Y bueno, y así es como encontramos entonces creyentes una vida espiritual esmirriada. O sea, no estamos incluyendo todo lo que la Escritura dice y entonces las consecuencias que le conciernen. Estos días que les decía que estuve charlando con algunos matrimonios, algunos de ellos creyentes, pero jóvenes, que llegan a problemas
muy tristes. Y en estas charlas, en esta conversación que estábamos teniendo, les tuve que preguntar, ¿cómo es que conociendo al Señor y siendo tan joven, llegás a una situación tan conflictiva como esta en la que estás ahora? Y uno de ellos me dijo, es que a mí nunca me enseñaron, ni mis padres, ni en la iglesia. Probablemente yo piense que después de los años, ¿cuántos años llevamos de casados, esposa amada? 12 años, ¿no? 13 años. 13 años. Probablemente yo piense que después de 13 años ya tengo todo lo que necesito saber acerca de mi matrimonio, pero lo más probable es que no. Y más aún, ¿cómo hacemos para enseñarle a los jóvenes que todavía no están casados cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Toda la Escritura es útil para cumplir con este mandato. Deuteronomio 29, porque también a veces encontramos en relación a ciertos pasajes de la Biblia, conocíamos una hermana en Salta que solía repetir esto. Las cosas secretas son del Señor, y con eso quería decir que, bueno, justamente hay cosas de la Biblia que no son para todos. Hay ciertas enseñanzas de la Biblia que son para una élite espiritual, para ciertos líderes, o libros como Cantares que, bueno, no hay que leerlos porque las cosas secretas son del Señor. Bueno, sí, Deuteronomio dice eso, pero no dice solo eso. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor. Sí. ¿Y después? Bien. Pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, como el libro del Cantar de los Cantares es parte de la revelación de Dios dada a nosotros, las cosas secretas son del Señor, pero Cantar de los Cantares no es parte de esos secretos que son del Señor. Está revelado para nosotros y para nuestros hijos, para que los pongamos por obra. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto hace que no leen o que no escuchan un mensaje acerca del Cantar de los Cantares? Bueno, allí hay un error. Segunda razón, bueno, la primera entonces es parte de la Escritura y entonces hay que estudiarlo. Segundo, vivimos en una época, siempre ha habido ataques contra la familia, contra el matrimonio y la sexualidad, tal como Dios la diseñó, pero estamos en una época donde nosotros claramente estamos viendo que esos ataques se han intensificado y estamos viviendo ya los resultados también de épocas anteriores, lo vamos a ir viendo a medida que leamos el libro de los Cantares, épocas en las que se desacreditó el matrimonio o en las que se torció el concepto que se tiene de pareja, de hombre, de mujer, y lo que vivimos hoy son también en buena medida los resultados de esas generaciones. Y lo que hacemos hoy está sentando las bases para la generación que viene hasta que Cristo venga a buscarnos. Entonces, como estamos viviendo tiempos tan conflictivos para la familia desde su base, desde el matrimonio y la sexualidad, necesitamos entonces pensar, reflexionar, preguntarnos, ¿qué dice Dios acerca de estas cosas? ¿Qué dice Dios sobre estos temas? Tercera razón, acá voy a citar a Jay Harvey como les dije recién, nos llevará a una apreciación más profunda del Evangelio. Cito, estudiar Cantares como parte de todo el consejo de Dios, que es lo que dijimos recién, es bueno para nuestras almas. Como con cualquier otra porción de la palabra de Dios, si la descuidamos, será para nuestro propio perjuicio. A medida que nos encontramos con el ideal de Dios, expuesto aquí en su palabra, nuestros defectos, pecados y fracasos se vuelven más evidentes. Nuestro aprecio por el Evangelio crece aún más a medida que vemos nuevas formas en las que necesitamos la gracia de Dios en Cristo. Acercarnos a la palabra del Señor, en este caso, a través del libro de Cantares, el año pasado, lo leímos con los chicos, nada más que con los jóvenes hicimos la versión live, pero les decía, el novio del Cantar de los Cantares es el esposo que yo quiero ser y es el novio que yo quiero que mis hijas tengan. Ya vamos a ir leyendo
¿Por qué? Yo quiero que ellas encuentren un novio, un hombre como este. Y ella es la joven que todas las chicas deberían querer ser y la esposa que todos nosotros queremos. Ya también vamos a ver por qué. Cuando nos acercamos a ese ideal de Dios y yo veo a ese novio, a ese esposo que está representado en Cantar de los Cantares, veo cuánto me falta y la conclusión lógica debería ser descubrir una vez más cuánto necesito la gracia de Dios también en mi rol de esposo, para cumplir correctamente mi deber conyugal. Y no hablo solo de la intimidad, sino de todo aquello que hace parte a ser ese esposo que mi esposa necesita que yo sea. O mejor aún, que Dios sea quien la ame, la sostenga, la abrace, la forme, la edifique a través de mí. Mi oración es esa, que el Señor sea su esposo a través de mí. Porque Él es mejor esposo que yo, mejor, seguro, así que mejor que Él sea el hombre que ella necesita a través de mí. Y ahí vamos a ver también cómo nuestras vidas se deberían ir amoldando a esos valores que se enseñan en el Cantar de los Cantares en nuestros contextos. Todo esto va a quedar más claro cuando empecemos a leer de lleno algunos pasajes. J. Harvey propone otra razón más por la cual estudiar el libro del Cantar de los Cantares. Después les paso un enlace para que lo vean directamente desde la página de Coalición por el Evangelio. Aquí hay una voz femenina, muy clara y muy identificada. Dice, cito al autor, la sabiduría divina deja en claro que una relación romántica sana será aquella en la que la voz de la mujer se cultive, se escuche y se tenga plenamente en cuenta. Una relación romántica sana será aquella en la que la voz de la mujer se cultive, se escuche y se tenga plenamente en cuenta. Jairo Namrum, en la conferencia por su causa en la Iglesia Bautista Internacional del pastor Miguel Núñez del 2018, dijo algo que creo que todos sabemos, pero mejor quiero decirlo como lo dijo él. El feminismo radical de nuestra época es la respuesta al machismo rancio de las épocas anteriores. Y ambos cometen el mismo error, que es abandonar el propósito, el plan de Dios para el hombre y para la mujer. El machismo comete ese error y el feminismo actual comete el mismo error, pero en el sentido opuesto. Abandonar el rol de Dios para el hombre y para la mujer. De hecho, después les paso un enlace para que vean la conferencia completa también. En quinto lugar, por la razón por la cual estudiar el libro del Cantar de los Cantares, es una revisión de nuestra intimidad conyugal. Vuelvo a citar a J. Harvey. Un estudio del Cantar de los Cantares puede refrescar nuestra comprensión y ayudarnos a recuperar en santidad la expresión sexual que Dios creó y declaró buena. Y en sexto lugar, Cantar de los Cantares nos da una perspectiva real del amor. Un versículo que podríamos llamar el versículo clave del libro del Cantar de los Cantares se encuentra en el capítulo 8, versículos 6 y 7. Cantares 8, 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. De nuevo, este texto se ha interpretado literalmente, Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Ya vamos a ver esa parte. Sus brasas de fuego, fuerte llama.
Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Quiero llamar la atención sobre la palabra que se tradujo celos en el versículo 6. Es una palabra hebrea que significa pasión y que está relacionada con el compromiso. Así que no está hablando de los celos que Gálatas dice que son la obra de la carne, ¿no? Esos son otros celos que provienen de nuestra inseguridad y que no solamente se aplican al matrimonio, se aplican al ministerio y a los hijos y un montón de cosas. Pero acá está hablando más bien de la pasión. Lo quiero leer en una versión distinta. Grábame como un sello sobre tu corazón. Hay una canción muy linda sobre este versículo, quizás la cantamos en otra oportunidad. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro, como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Si alguien ofreciera todo lo que tiene a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Burlas dice ahí, el lenguaje actual. Ir a parte del versículo 6, de los celos. Pasión. A pesar de todo, el amor permanece. Ese sería el versículo o la idea clave del libro del Cantar de los Cantares. Y cuando leamos el libro, la mayoría ya lo tiene muy conocido, pero también vamos a recordar por qué es a pesar de todo. Lucas leyó 1 Corintios 13, la sección del versículo 7, versículo 8, el amor nunca deja de ser. ¿Han leído o han escuchado compañeros de trabajo, vecinos, amigos, que terminaron una relación y dijeron es que se acabó el amor? ¿O ustedes alguna vez? ¿Todo el tiempo? Y ahí entramos en un debate. ¿A vos te pasó? No, son muy chicas. Ahí todo el tiempo entramos en un debate en el... Bueno, pero ¿se puede acabar el amor? Ciertamente, el amor hay que cultivarlo, las relaciones hay que cultivarlas, hay que alimentarlas. ¿Puede acabarse el amor? ¿Se puede agotar? Cuando un hombre ama a una mujer o una mujer ama a un hombre y el hombre simplemente le es desleal, la traiciona, ¿puede permanecer ese amor donde él no honra la relación? Si él la golpea, la insulta, la maltrata, no está presente para ella ni emocionalmente ni espiritualmente, ¿puede permanecer ese amor? Bueno, ahí está. No sé cómo será la discusión que tendré con cada familia, pero una cosa sí sé. Este amor, el de 1 Corintios 13, lo vamos a ver enseguida, habla de otra cosa. Este amor, el del Señor, no deja de ser. Así que lo primero para ustedes, tienen que saber que se aman con el amor de Dios. Nosotros que ya tenemos ya está. Ya asumimos el compromiso, ahora hay que sacarla adelante y cuando hay problemas, hay que remar. Pero ustedes, antes de ponerse asegúrense que se aman con el amor del Señor. Una vez viene un joven, me dice que él estaba en una relación con una chica que estaban enamorados. No sé si los chicos les han contado a los padres, y si no les contaron, se lo voy a contar yo ahora. Siempre les decimos, no den ningún paso en la relación estando enamorados, porque el enamoramiento es una etapa normal de la persona, pero pasa. El paso hay que darlo cuando hay amor, o sea, cuando pasa el enamoramiento. A veces cuando yo escucho, estoy enamorado de mi esposa, ¿qué problema? Hay que revisar qué pasa, porque después de tantos años seguís enamorado, algo hay que revisar. Pero este joven me decía, bueno, estaba enamorado de la chica además, y viene a hablarme una vez, me dice, quiero contarte algo, porque hablé con ella y me dijo que ella se dio cuenta, que le dio oportunidades en su vida a otros chicos, y que yo, que soy su amigo y siempre estuve para ella, estaba en la friend zone. Sí, yo siempre soy su amigo, siempre estuve para ella y nunca me había considerado, y que ahora quiere probar y quiere darme una oportunidad a mí también. Y él estaba muy entusiasmado, ¿no? Y yo no sabía cómo hacer para pincharle el globo, pero digo, mirá,
Empezar una relación como vamos a probar a ver qué pasa, es una mala idea, porque donde empiecen los primeros problemas, ¿cuál va a ser la respuesta? Ah, bueno, no era. Claro, ¿viste? No funciona. No. Entonces la relación tiene que empezar con estoy seguro de que esto es, porque va a haber dificultades, pero las dificultades no me van a hacer dudar, igual que el llamado, las dificultades no me van a hacer dudar de esta convicción que tengo. Voy a permanecer en medio de. Entonces, este amor del Cantar de los Cantares, el amor de Dios, cuando nos casamos con Gaby, cuando ella me convenció, en nuestras tarjetas de invitación a la ceremonia pusimos Romanos 5:5, ya sé que habla de otra cosa, pero la expresión nos gustó. Romanos 5:5 dice, la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es la idea, que yo pueda amarla con el amor del Señor y que yo sea amado por el amor del Señor a través de ella. Entonces, sí, el amor permanece a pesar de todo. Quiero dejarle algunas cosas para pensar. Hay textos en la Biblia que nos enseñan a amar a los enemigos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Tenemos que amar a nuestros enemigos. Si quieren ir pensando en alguna persona que ustedes consideran que sería su enemigo, bueno, el mandato es amarlos. Hay textos que nos hablan del amor al prójimo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, es un mandamiento. Bueno, los enemigos también, ¿no? Muy bien. Voy a empezar a prohibir que las maestras de escuela bíblica contesten, porque saben todas las respuestas. No, es chiste, es chiste. Hay textos que nos mandan a amar a Dios también. El primer mandamiento, como dijo Elena recién, consiste justamente en amar a Dios ¿con qué? Sí, tal cual, con todo nuestro ser. Hay pasajes de la Biblia también que nos muestran cómo amar a nuestras familias, cómo debemos amar a nuestras familias. ¿Se acuerdan de algún ejemplo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Sí, exacto. Bueno, citas. Podemos citar Colosenses, Efesios, Hebreos. Nuestros padres nos disciplinaban como mejor les parecía, dice Hebreos, pero nuestro Padre Celestial nos disciplina de la mejor manera porque nos ama. Y cualquier padre que ame a su hijo lo disciplina. Ciertamente, ninguna disciplina al motivo de recibirla es motivo de gozo, pero después, cuando pasa, produce fruto para los que hemos sido ejercitados en ella. Tenemos el famoso 1 Corintios 13 que le pedía a Lucas que lo leyera, bueno, le pedí a Guille, se lo dio a Lucas, que ¿saben cómo se conoce 1 Corintios 13? ¿Cómo se le dice a ese pasaje? El himno al amor, muy bien. Porque ciertamente no es un himno, pero sí evoca las bellezas, las virtudes del amor, que lo leyó muy bien Lucas en el momento de la lectura. El amor es sufrido, es paciente, es benigno. Una vez un pastor amigo hizo un ejercicio que me gustó mucho, dice, a ver, leamos 1 Corintios 13 y apliquémosle eso a Jesús. O sea, en vez de leer amor, leamos a Jesús. Jesús es paciente, es benigno, es constante. Qué bien, coincide. Ahora apliquémoslo a nosotros. Lucas es paciente, es benigno, es constante, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona. Bueno, me faltará amor. Sin embargo, curiosamente, 1 Corintios 13, que solemos incluso usarlo, yo antes lo usaba cuando había que oficiar una boda, 1 Corintios 13 no habla del amor matrimonial, habla del amor entre creyentes. Y está escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que era justamente una iglesia que, como ustedes recuerdan, Pablo los exhorta, los reta por ser carnales, por ser inmaduros, y que una de las experiencias o de las evidencias de su inmadurez era que se peleaban todo el tiempo, y había divisiones, pleitos, celos, principalmente a causa de los dones espirituales. Parafraseando, Pablo le dice, ustedes son carnales, son inmaduros,
Porque por estas causas están peleando y sus peleas constantes, sus divisiones, son la evidencia de que les falta amor. Yo les muestro un camino más excelente y es este, el del amor. Así que en ese contexto es que Pablo le escribe a los creyentes, el amor de Dios entre creyentes es sufrido, paciente, benigno, todo lo soporta, todo lo perdona, nunca deja de ser. Pero, además de pasajes en la Biblia, de textos, de versículos que hablan del amor entre el hombre y la mujer, tenemos un libro entero que el Señor en su sabiduría inspiró y preservó, que habla sobre el romance entre un hombre y su esposa. Un libro completo, además de los pasajes de Efesios y de Colosenses que ustedes conocen y los demás, un libro completo que Dios inspiró para que yo sepa cómo ver el matrimonio desde la perspectiva de Dios, cómo ver mi sexualidad desde la perspectiva de Dios, cómo relacionarme con mi esposa desde la idea de Dios. Y agrego, una de las razones por las que fallan nuestros matrimonios, o algunos matrimonios, e incluso dentro de la iglesia, fallan algunas parejas, es justo por haber descuidado esta idea de Dios acerca del matrimonio y la sexualidad. ¿Se va a subir a YouTube el audio? Miren, les propongo que hagan un ejercicio. Acá tendría que tapar el micrófono porque los que escuchen van a hacer trampa. Nunca hay, si ustedes revisan el canal de YouTube, van a ver que nunca hay comentarios en ningún video de los mensajes. Bueno, ahora cuando empecemos a predicar cantares, ya van a ver cuántos comentarios hay en los videos. Y la mayoría va a ser en contra de predicar cantares desde el púlpito. La pregunta es, ¿por qué? Y la otra pregunta es, ¿qué clase de matrimonios o familias esperás tener si no querés predicar la palabra del Señor? Había un pastor, amigo, en Salta, que él me decía, yo no predico sobre la plata, sobre el dinero, porque es un tema muy delicado, el bolsillo de la gente es un tema muy delicado. Bueno, en primer lugar, va a ser siempre delicado mientras lo trates así, porque es un tabú mientras vos lo consideres un tabú. En segundo lugar, justamente como no lo haces vos y no lo haces bien, es que hay otros que lo hacen mal. Y por eso hay tanta confusión con respecto a lo que Dios opina sobre el dinero. Porque nosotros que deberíamos estar predicando sobre la ofrenda, ese es otro tema que habría que preguntar, ¿cuánto hace que no predicamos? Nosotros que podríamos y deberíamos estar enseñando lo que Dios dice acerca del dinero, la prosperidad y lo real, no lo hacemos porque tenemos miedos, y entonces otros lo hacen mal, y los resultados son los que vemos. Y en tercer lugar, tanto como con el dinero, como con la sexualidad y con otras cosas, cuando dicen no lo predico porque es un tema muy delicado, muy personal, también es delicado el adulterio, y predicamos en contra del adulterio, ¿o no? También es delicado el orgullo. ¿Deberíamos dejar de predicar en contra del orgullo? Porque hay gente que le va a parecer molesto. También es delicada la homosexualidad. ¿Deberíamos dejar de predicar en contra de la homosexualidad porque hay gente que le va a parecer muy molesto? Bueno, entonces, por lo menos en lo que a mí respecta, no debería dejar de predicar acerca del cantar de los cantares o temas relacionados, solo porque algunas personas lo consideren molesto u ofensivo. Le voy a dejar las últimas 3 preguntas para que piensen en sus propias vidas. Después los voy a volver a invitar a que volvamos a leer Cantares 8, 6 al 7, y después vamos a orar. Estas son preguntas para que nos evaluemos nosotros. Para los que ya estamos casados, felizmente casados y disfrutamos de qué lindo que es estar casado. ¿Cómo está mi matrimonio hoy? ¿Cómo está hoy? ¿En qué condición me encuentro con mi caso con mi esposa? Esto que tenemos, ¿es todo lo que puedo esperar de mi matrimonio? Me acostumbré a que haya en nuestra relación cosas que no deberían ser así. Por ejemplo, me he acostumbrado a esconderle cosas a mi esposa. Me habitué cuando claramente la Biblia dice que no debería ser así. Nos hemos acostumbrado a
gritarnos cuando discutimos, cuando claramente la Biblia dice que no debería ser así. Hay cosas que ya me resigné, las dejo estar y no debería ser. Una vez una hermana de la iglesia nos decía, bueno, ella recién estaba conociendo al Señor, después aprendió, nos decía que ella no le molestaba, que ella entendía que su esposo mire a otras mujeres en la calle, mientras mire nada más. Porque bueno, porque eso te acostumbraste a que haya cosas solo porque por alguna razón suponés que así debería ser, cuando en realidad la Biblia dice que no debe ser así. Quizás en algún momento los que estamos casados decimos, ya son tantos años, tantas discusiones, tantos intentos. Yo prefiero mejor dejar que las cosas sigan fluyendo y ya no discutir. ¿Debería ser así? ¿Puedo rendirme con eso? ¿Debo rendirme con eso? O cuando termino justificando, bueno, es que mi papá era así, o tu mamá era así, o tu abuela era así. ¿Debería ser así yo también? Si mi papá era áspero en el trato, ¿yo tengo que conformarme a ser áspero cuando trato a mi esposa? Si no están casados, vosotros, ¿qué expectativas tienen ustedes del matrimonio? Nahuel, Martín, ¿qué esperan ustedes del matrimonio? En algún momento se van a casar, ¿no? No sé por qué se ríen. En algún momento se van a casar. ¿Qué expectativas tienen ustedes del matrimonio? ¿Qué esperan que sea? ¿Lo consideran como algo importante, como algo necesario para el desarrollo saludable de la persona? Pero que vieron que ahora está la idea de que no necesito de nadie más. ¿Se puede alcanzar el desarrollo de la persona sin compartir la vida con alguien que el Señor haya diseñado? Más importante, ¿eso es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Puedo solo? Vayan pensándolo. ¿Qué ideas tienen de la sexualidad? ¿Qué esperan? ¿Qué creen que es? Bueno, eso con algunos de este lado acá ya lo hemos charlado. ¿Qué ideas tengo, qué piensan acerca de la sexualidad que Dios creó, cómo la diseñó, para qué la diseñó, y en qué coincide y en qué no con lo que escuchan frecuentemente? Y finalmente, para ambos, tanto los que estamos casados como para los que se quieren casar y están orando para que el Señor les provea a esa persona y los una en el llamado. Qué bendición es compartir el llamado con una persona. Finalmente, ¿qué tiene Dios para decirme en esta circunstancia, en esto que estoy viviendo, en esto que pienso? ¿Qué tiene Dios para decirme a mí? Esa debería ser la pregunta, esa pregunta final, con la que deberíamos acercarnos, sobre todo, al Cantar de los Cantares. ¿Qué es lo que pienso acerca del matrimonio? Si mi matrimonio ya es lo que debería ser, si ya me rendí con ciertas cosas, si me voy a casar bien, si me quiero casar bien, ¿qué tengo que entender antes de casarme, antes de empezar incluso un noviazgo? Pero sobre todo, ¿qué es lo que Dios quiere decirme al respecto? En algunas oportunidades, en algunas reuniones, escuchamos cuando va a pasar la persona al frente a coordinar la reunión o a predicar y suele decir algo así como, bueno hermanos, vamos a orar, no piensen en las cosas que han vivido esta semana, dejemos todo de lado, vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero en realidad, la palabra de Dios tiene que ser respuesta justo a eso que estás viviendo, ¿no? Si no, venimos a hablar acerca de cosas que nos son ajenas. La respuesta de Dios tiene que ser la palabra de Dios tiene que ser la respuesta a eso que estoy viviendo ahora. Y si lo que estoy viviendo no me genera ninguna incomodidad, la palabra de Dios debería ser lo que me despierte esa incomodidad a buscar lo que Dios quiere para mí. Entonces, ya que tenían Cantares 8, 6 al 7, yo quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio. Para los que estamos casados, sobre todo los que están solteros, se la van a perder, pero bueno. Imagínense,
ustedes que tienen la bendición de tener a su cónyuge al lado, yo la tengo ya sentada en la silla, pero me gustaría que oremos juntos y también que oremos por los jóvenes para que el Señor diseñe sus matrimonios y sus tiempos y que sean matrimonios sólidos en Cristo, que como matrimonio puedan servir a Dios, glorificar a Dios desde las primeras etapas, desde sus ideas, de sus intenciones y en toda la relación vayan siempre adorando a Dios. Entonces yo te dedico esto, mi amor, para vos y ustedes se lo pueden dedicar a su cónyuge si quieren. Acá habla la amada en realidad, pero bueno. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos o tenaz la pasión. Sus brasas, las brasas del amor, son brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas, esposa amada mía, las muchas aguas no podrán apagar el amor. No lo van a ahogar los ríos, ni ninguna cosa que pase entre nosotros, ni enfermedades, ni los años, ni las canas, ni las hijas. Nada va a apagar el amor. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, solamente recibiría burlas. Tenemos lo más valioso que podemos tener de parte del Señor y es que nos amamos con el amor de Él. Te amo. Ustedes no me tienen que mirar a mí, se lo tienen que decir a su esposa. Vamos a orar. Los invito a que, si quieren, si se animan, si pueden tomar la mano de su esposo, de su esposa. Sería lindo si tienen a sus hijos cerca también que puedan orar por ellos ahora. Y si no está su esposo, su cónyuge ahora, me gustaría igual que podamos orar por él, que lo tome así como simbólicamente, que podamos traerlo delante de la presencia del Señor en oración, allí donde se encuentre, el Señor está también ahí, mirándole, mirando su corazón y puede obrar en tu esposo, en tu esposa, incluso los que escuchan a través de YouTube, si te das cuenta de que las cosas en tu matrimonio no están bien, lo primero que te aconsejamos es que le des lugar a Cristo en tu vida, en el centro, no como un invitado. Tiene que estar en el centro, ya lo vamos a ver a eso. Él es lo que necesitas para que el matrimonio funcione. En segundo lugar, que busques una iglesia, para los que escuchan, una iglesia que te ayude a caminar en eso. Y en tercer lugar, que te suscribas al canal para escuchar más sobre cantares. Los que estamos acá, vamos a hablar por nuestros matrimonios. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque, como ya se dijo antes, tenemos el privilegio y la bendición de estar reunidos libremente para leer tu palabra, para cantar a tu santo nombre y confesar con nuestros labios que Cristo es nuestro amigo, que has enviado a tu Hijo, es salud, paz y perdón, para poder declarar que nuestras vidas están contenidas en ti. Así lo sabemos y estamos agradecidos y por eso te adoramos. Pero también, Señor, queremos darte gracias porque hoy nos estás hablando acerca de esto que es tan importante en nuestras vidas y es nuestro matrimonio. Para los que estamos casados, los que no, los que están sufriendo alguna crisis o alguna dificultad en su relación, Señor, queremos pedirte que obres en nuestras vidas primero. A veces tenemos la tendencia a orar por nuestro cónyuge, por nuestra pareja, y eso por supuesto que está bien, pero también, Señor, reconozco que yo necesito una obra en mi corazón. Yo quiero ser transformado por tu palabra, necesito, reconozco, te confieso que soy orgulloso, violento, egoísta, pecador en muchos sentidos, que a veces hablo de más, digo cosas sin pensar y luego no puedo volver a juntar las palabras que pronuncié y ya lastimaron. Necesito que me cambies, Señor, para que yo pueda ser transformado y trasladar a mi matrimonio el cambio que obres en mí. Te pido, Señor, que traigas convicción de pecado para arrepentimiento, sanidad, restauración, aquellas relaciones que se están desgastando, que están pasando por algún momento de dificultad que trae discusiones y peleas. Señor, tantas veces hemos visto tu obra en matrimonios que parecían ya no tener solución y hoy,
cuentan el testimonio de cómo obraste en ellos. Te pedimos que lo hagas una vez más en nuestras familias. Y nosotros, los que estamos casados, queremos orar por nuestros jóvenes y adolescentes y niños, pidiéndote que siembres en ellos, en sus corazones y mentes, la idea correcta de lo que es un matrimonio, pero además que ellos puedan verlo en nosotros, porque somos el ejemplo que ven, que puedan ver un matrimonio que se ama, que persiste, que permanece, que lucha, que pide perdón, que se respeta, pero sobre todas las cosas, un ejemplo de un matrimonio que busca tener a Cristo en el centro de todo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en estos tiempos en que la sociedad y el mundo ataca la figura del matrimonio, del amor, que todo el tiempo está buscando desacreditar el rol del hombre y de la mujer, confundiendo los límites entre uno y otro. Señor, queremos ser como iglesia, baluarte y fundamento de tu verdad en medio de una generación perversa y depravada en la cual fuimos llamados a brillar con tu luz. Gracias, Señor, porque todo esto es posible solo porque estás con nosotros. No es en nuestras fuerzas, sino en tu poder y en tu amor obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.